Pero la señora me dice, pues pásese, y me paso y veo las bolsas con No. cadáveres. O sea, ¿En y estaba serio? escurriendo, era una cosa... olía, y volteé y me dice, es el momento que tenemos para irnos. Y yo, ¿cómo? Nos metemos a las patrullas, cuando de pronto se paran, y estaban como 4 patrullas de la policía, de la fiscalía enfrente, y luego otras 4 atrás, estábamos en medio, y se empiezan a bajar armados y empiezan a hacer, y había CEMEFO y estaba una retroexcavadora porque estaban sacando. Para eso ya habían dado un boletín donde decían que en un horno de ladrillo se habían encontrado restos, ¿no? Llegamos al lugar, al fraccionamiento, habían asesinado a un elemento de la fiscalía y habían herido a su hijo, un niño de 8 años, ¿no? Entonces, de pronto se escuchan los balazos y nos tiramos al piso. Mi practicante quedó del otro lado de la calle. Historias a media luz. Bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz, mi César. Yo soy Jonathan y hoy tenemos un invitado con una profesión de las, yo creo que de las más arriesgadas, pero también de las que son muy necesarias para que estemos informados. Viene desde Hechos, Desde Hechos Jalisco. AM. Preséntate, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien. No, pues muy contento, la verdad, de que me hayan invitado. Pues sí, me tocó ser comunicólogo. Creo que es una carrera que elige uno por corazón, sin pensar en la razón, que luego se van contraponiendo, ¿no? Cada una de las cosas, pero dicen los que entrevistan y luego a mí me ha ido bien. Entonces, quién sabe a los demás. Pero bien, bien. La verdad es que muy, muy contento. Oye, qué chido que estés con esa sonrisa y esa actitud, porque te vemos en las mañanas en el noticiero muy serio y dando las noticias. Pero eres periodista, eres un presentador y aparte eres jefe de información. Jefe de información ahí en Azteca. Pues no sé, creo que es parte de que te guste la chamba, ¿no? O sea, llegas a disfrutarla tanto que no... Sí hay días pesados para que decimos que no, pero, o sea, llega el momento en el que dices, o sea, es parte de lo que tenemos que hacer. En la mañana soy conductor de noticias, tengo un noticiero de 7 a 8 de la mañana, se llama Hechos AM, y luego me voy a las calles a seguir reportando, que creo que es parte de lo que te da el plus, ¿no? De seguir levantando las historias en la calle para luego saber cómo contarlas en la televisión. Y en la tarde, me toca armar la agenda de los 3, tengo 3 reporteros, la verdad es que son muy buenos, a los que de alguna manera pues he ido como poniéndole un poquito de lo que yo sé, pero también tratando de que ellos exploten su potencial. Presume quiénes son para que se Mira. sientan orgullosos ellos. Ay, me Sí, nombró mi tengo jefe. Armando Parra, es muy buen reportero. De verdad que él, no sé, dicen que reportero sin suerte no es reportero, pero por ejemplo acaba de ir a hacer la cobertura del huracán Lidia. De pronto me pega unos sustos porque le marco y no me contesta, pero cuando me contesta me trae la historia que es la neta la que necesitamos. O sea, se encontró una mujer que estaba pariendo en medio del huracán. No. ¿En Y la serio? tiene, nos da risa porque luego de pronto la tiene en el asiento. Señora, pues, ¿y cómo está? Y la otra con los dolores de parto, ¿no? Pero o sea, encontrarte neta esas historias en la calle es como de, para nosotros es oro molido. Y por ejemplo, está otra chava que es muy inteligente, que se llama Ivonne Alcántara, que es de las compañeras más nuevas ahí en el canal. Y ella también, pues, es muy movida, muy inteligente, sabe cómo llegarle a las notas, porque obviamente, pues, cada medio tiene su forma de contar las noticias, ¿no? Eso es lo que te va a hacer como la diferencia y ella agarra la onda, súper rápido. Y también tengo a un compañero que se llama Fernando Roldán, que él viene de ser camarógrafo y que dio el salto a noticias y pues trae todo ese feeling, ¿no? Del lenguaje audiovisual, de cómo hacer la narrativa visual, y eso pues también es un plus para nosotros. Entonces la verdad es que tengo un buen equipo y yo lo que me encargo es armarle su agenda y lanzarlos a la calle para que busquen las notas. Oye, ¿y de dónde te nace acercarte al reportaje, a la comunicación? ¿De dónde te nace eso? Porque también es una profesión que te tiene que gustar mucho para poder enfrentar todas las cosas que enfrenta un reportero. Sí, pues fíjate que yo le encontré como el gusto sobre la marcha. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar ciencias de la comunicación, este, yo me acordaba, o sea, era como la típica redacción, ¿no? Del güey con moñito, los tirantitos, el Sí. sombrerito.
Y yo me veía en la prensa escrita, porque me gustaba mucho escribir, me gustaba como redactar, ese tema de la redacción. Y las prácticas, benditas prácticas profesionales te fueron llevando a la televisión. Y de ahí le fue encontrando el gusto. Y pasé por muchas áreas. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé en Azteca haciendo mis prácticas en el 2014, yo contestaba el teléfono de un programa que se llama Quien Corresponda, que no se deje. Sí, entonces, empiezas a conocer como de la dinámica, de cómo llega una nota al canal, ¿no? La gente solita te platica, oiga, necesito, oiga. Entonces, de ahí me di como el brinco al área de noticias y luego a la producción. Y en la escuela siempre me decían, aprende de todo y ve de todo, porque nadie es indispensable, pero sí puedes hacer ese tornillo que embone en todos lados, ¿no? Entonces de pronto ya estaba haciendo guiones, de pronto ya estaba haciendo las escaletas, de pronto ya estaba pidiéndole la comida al productor. Ajá. Me decían que era el Hugo Sánchez, el productor en ese tiempo, el de Club de Cuervos. Ah, ya. Y ya después pasé al área de cabina y yo metía lo que ustedes leen en la televisión, ajá, las plequitas, ahí yo era el que me encargaba. Y de pronto sí cometí errores garrafales, ¿no? De cambiarle el nombre a la hija del jefe. Y casi nos cuesta la cabeza. Pero ahí aprendí también cómo se maneja el área de producción. Órale, porque sí, pues es bien complicado todas las áreas, pero el realmente conocer todo te enriquece también para estar donde ya estás ahorita tú. Yo quiero pensar que sí. Por ejemplo, mi primer puesto fue asistente de producción. Y... no, era esclavo de la vida. Peón. Sí, la verdad, pero aprendí mucho. O sea, aprendí del guión, aprendí. Y entonces empecé a ver la dinámica del canal de televisión y hubo coberturas importantes, de verdad, o sea, son cíclicas. El huracán de ese año, en este caso, aquí en Jalisco, la romería de ese año. Y creo que eso te lleva como a dar un paso más y a ver, ok, es hacer esto y se puede hacer con esto y yo puedo hacer esto y aprendes. Y te vas convirtiendo en un elemento, te digo, nadie es indispensable, pero sí muy necesario. Ahí, por ejemplo, agarrándote por ahí, en los de los huracanes, ¿te ha tocado estar directamente en un lugar a levantar? No. ¿O simplemente estar al pendiente? Fíjate, de tus compañeros? Es lo único que no me ha tocado como tal ir a la zona del huracán. O sea, por ejemplo, este año lo iba a hacer, pero teníamos en puerta lo de hoy, entonces había un tema ahí de producción que se complicó. Pero pues me ha tocado estar al pendiente, estar monitoreando, o sea, saber de dónde encontrar la fuente, que es la información real, porque ahorita te encuentras información en todas partes y no sabes si de verdad es seria. O sea, por ejemplo, siempre que llega un huracán empiezan a circular estos videos donde la palmera se ve que se está cayendo, la casa que se está cayendo y, o sea, te das cuenta que la mayoría son fake o son de años anteriores. Entonces tienes que tener ese ojo para no cagarlo. Aquí en Guadalajara, eres ahorita una de las figuras con las que se despierta toda la ciudad para escuchar las noticias. Y yo te quiero preguntar, estabas hablando de que buscan historias. O sea, tú los encomiendas y les dices, más que la nota importa la historia. ¿Es una evolución o llegas a tocar hasta el entretenimiento de alguna manera? Exacto. Bueno, es una nueva... Pues no es nueva porque yo creo que desde hace mucho tiempo, pero el infoentretenimiento es como parte de la fórmula. Te digo, me ha tocado trabajar en diferentes medios de comunicación y todos te van a contar que esta mesa es de madera, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de hacer es ir como más allá. ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hizo? ¿Desde cuándo la hizo? ¿Cómo la hizo? ¿Por qué la hizo? Y eso te va a llevar a contar la misma mesa de madera, pero con una historia diferente. O sea, es encontrarle carnita. De pronto te topas con cerronazos, ¿no? De que la gente no quiere hablar, de que la gente no quiere platicar, pero pues es parte del estar ahí y del salir a buscar esta historia o el ir un paso más allá que haga la diferencia a la hora de contar una noticia. Porque veo que ahí en TV Azteca, el chavo morenito de lentes, ¿cómo se llama el reportero, el que está en la redacción? Gustavo. Es como un showman. O sea, neta que sale a hacer la nota y entonces estamos aquí, que no sé qué. Y le echa y se avienta como stand-up. Yo digo, ¿qué onda con esto? O sea, pierde un poco la seriedad, digamos. Tú eres la imagen seria, esa lo entiendo porque sales así muy formal. Sí. Pero
Sí, es parte de, yo creo que es parte de a lo que tiene que evolucionar, me imagino, este negocio, porque al final de cuentas, pues es un negocio, ¿no? Es como una idea que se ha puesto sobre la mesa y que pues ahí está en marcha. Creo que ha tenido buenos resultados y pues ahí va. Sí. A mí me toca la otra parte, que es la parte, digamos, más seria. Y créeme, o sea, la verdad que sí me cuesta un poco de trabajo de pronto salirte de ese, como de ese guión o de ese Porque, ese así- estilo. De ese porque estilo. hacías reportajes tú también entonces. ¿Y cuál era tu estilo cuando estabas en el, En campo. en O el sea, campo? por ejemplo, el tema a mí lo que me gusta mucho es salir a buscar las historias. O sea, salir a encontrar, no sé, tienes un tema en la mesa, mm, algo que es noticia para todos, pero hay que ir. Y si no estás, es como si dieras la noticia a ciegas. O sea, tienes que ir a buscar la historia. Entonces, yo, por ejemplo, mucha gente empieza a construir un guión de su noticia desde antes, ¿no? Pero yo no sé lo que me voy a topar. Entonces, a lo mejor me encuentro con algo que me puede visualmente atrapar. Que puede ser, si se cayó una casa, o sea, puedo encontrar el crujir de una puerta, ¿no? O el rechinar de una ventana, o incluso llegar y que se me caiga en ese momento. Eso ya me da, o sea, te cambia completamente la nota. Y eso es lo que hay que saber entender. Por ejemplo, ustedes como reporteros, con una noticia tienes mucha hambre de querer ir conociendo más y ir investigando cada vez más. ¿Ha llegado un momento en que te hayas tenido que detener y decir, ya no puedo meterme más a fondo, pero quiero saber Sí, más? sí, claro. O sea, pasan, y creo que hace tiempo hablábamos de la libertad de expresión aquí en Jalisco, y todos los reporteros compañeros coincidíamos en que tú tienes que tener una autocensura para garantizar pues la vida, ¿no? A final de cuentas. Sí, Entonces, sí. tú tienes que saber hasta dónde vas a hacer una nota y hasta dónde, o sea, hasta dónde vale más una nota que a lo mejor la tranquilidad, que a lo mejor la seguridad. Y también vas viendo, bueno, a mí me pasa mucho que ya tienes el feeling de decir, ¿sabes qué? No me vas a tomar el pelo, ¿no? O sea, porque luego nos pasa mucho a los que vamos empezando, cuando vamos empezando, que te vuelves partidario, ¿no? Y tomas las historias como si fueran Tuyas. Sí. y quieres ser el defensor del mundo y justicia, ¿no? Para esta persona. Y porque la gente tiene la confianza de abrirse y contarte, ¿no? Pero la gente de pronto omite cosas que, pues, esa omisión, pues, es lo que te genera a lo mejor una acción que no le gusta. ¿Nos das un ejemplo de alguna nota noticia que te haya que tocado me haya tocado así? Que estuviste como apoyando y dijiste, bueno, pues... Me pasó en la práctica. Cuando era practicante, llegó una chica que decía que había sido abusada sexualmente por un familiar. Entonces, o sea, desde que alguien te dice, o sea, abusaron de una niña de 14 años, o sea, hasta Te como pones que ya en posición de que... Y dices, oye, tengo una hermana, oye, tengo una prima, tengo una sobrina. Y te pones en el papel de la víctima y todo el peso de la ley, ¿no? Para este fulano. Entonces, de pronto, yendo a la investigación, yo llego con el reportero, que en ese entonces, y la verdad que le aprendí mucho, se llama Santiago Espinosa Figueroa, y le digo, oye, fíjate que está esto, y está pasando esto, y este cabrón le hizo esto, y hijo de la... O sea, y me dice, ¿y te consta? Y yo dije, no mames, ¿cómo me va a decir? O sea, ¿cómo me dice Que sí me O consta, sea, ¿cómo ¿no? me quita esta historia, no? O sea, ¿cómo la demerita? Yo pensando. Y tenía razón, o sea, de pronto haces labor de investigación, vas con la autoridad que tiene que responderte y te dice, a ver, las cosas están así, mira, pasó esto y tenemos esta prueba, tenemos esto. Digo, de pronto hay cosas que sí te pueden contar para no entorpecer, por ejemplo, una investigación y también depende de cómo te lleves, ¿no? Pero te das cuenta de que estabas completamente equivocado y que la gente que habló contigo en primera instancia, por ejemplo, en este caso, pues omitió que tiene una relación sentimental con su Agresor. familiar, ¿no? Ajá. O sea, y que además, vivían juntos con permiso de esta persona. O sea, ese tipo de cosas que no te dicen, que después pues te das cuenta de que la historia no era como te la habían Y has aprendido entonces a ser como más imparcial, me imagino, a decir, a ver, aunque me llegue la noticia, tengo que ser imparcial totalmente, aunque ya no te la crees tan fácil si no tienes investigadas las cosas, digamos. Pues sí, digo, había historias que te llevabas a tu casa y ahora hay historias que las dejas en el trabajo y que te vuelves a lo mejor hasta cierto punto insensible. En Jalisco hay un tema de desaparecidos, la verdad es que muy cañón, ¿no? Y de pronto todo el mundo se vuelve juez y todo el mundo te dice, es que le pasó esto y
y es por esto, ¿no? O es porque andaba en malos pasos. Y aprendes también a discernir un poquito de las historias, porque, por ejemplo, yo le puedo hacer y le puedo brindar el servicio a la gente y decirle, ¿sabes qué? Tú estás buscando a alguien, pues dime a quién estás buscando, desde cuándo lo estás buscando, dónde lo estás buscando, y yo no me meto tanto ya en el por qué, porque ahí es donde la gente luego omite cosas también por su propia seguridad, ¿no? Sí. Pero si fuera de cámara, a ver, a mí ponme las cosas claras. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, pues esto. Entonces ya tú también te das una idea De qué está sucediendo. hasta dónde, ajá, exacto, de hasta dónde pudiera ser. Pero el servicio, insisto, es un servicio social. La gente, si acude a ti por ayuda, pues la verdad es que tienes que ayudarla. Y no estás inventando porque hay algo que te lo sustenta y es a donde tenemos que llegar. Ahorita hablas como de una manera muy pro porque ya tienes mucha experiencia, pero en tus inicios no hubo una historia que te enganchara y terminar haciendo... ajá, y te doliera el corazón y dijeras, ay, es que tengo que ayudar aquí, no puedo dejar esto así. Pues es que de pronto, híjole, no recuerdo a una en específico que me haya yo metido demasiado, ¿no? Porque mis jefes siempre tenían esta misma forma de pensar. Al final de cuentas, pues son los que te enseñan, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Ese tema, déjalo por la paz. Me sigue pasando. O sea, me pasó esta misma semana con unos casos en un municipio de la zona de Los Altos, donde la violencia está al tope, y la gente, pues te habla, ¿no? Y te dice, es que fue por... En ese caso estaban señalando a la policía. Yo no tengo las pruebas. O sea, yo le puedo dar voz, pero no le puedes dar la voz a cualquiera y no puedes dejar que cualquiera, Porque tienes una responsabilidad y también de lo que puede informas. influenciar a la gente que lo Exactamente. está viendo. Pues si nomás me estás presentando, que ese es un poder de los medios de comunicación. Tú me presentas a una Esta persona esta llorando parte. y así acá, y dices, no, pobre. Pero luego me presentas la otra parte, como sí, dices. la investigación. Y ay, dices, bueno, yo no dudo que su dolor sea real, ujú. pero también hay algo detrás que no te lo cuentan, pues. Entonces tienes que volverte imparcial. Aquí la regla de oro es parte y contraparte. O sea, Ok. nadie puede ser... Yo no puedo ir contigo para que le eches tierra a él y darte todo el peso, ¿no? Ujú. Y de pronto, pues también diferenciar qué de verdad es interesante, ya hablándolo de forma periodística, ¿no? Porque historias puede haber muchas, Sí. pero a la gente, ¿qué le puede interesar o qué podemos aprender de este caso? Oye, contigo, digo, porque puede suceder también en la confianza y con las ganas de tener voz, que en ciertos casos la gente te cuente más cosas a ti de las que realmente de repente la ley sabe Sí. en algún momento y realmente ustedes se vuelven como investigadores que a lo mejor tienen la respuesta, pero no pueden hacer nada con esa respuesta tampoco, porque la tienen de todos lados y a lo mejor la ley no te va a escuchar a ti como tal. De pronto, digo yo, hubo un caso ahora en Tala, hace ya algunos meses, de un hombre que le decían el mataperros, porque tenía en su casa bolsas con cadáveres de perros, ¿no? Esa era una cosa tremenda, ¿no? Y yo me acuerdo que me llega a mí el reporte a mi número de WhatsApp, que no... De verdad mi número yo creo que ya lo tiene todo el mundo, ¿no? Ah, sí. Porque de pronto me escriben y, oye, soy la vecina de la señora tal y... ay, ¿Cuál pues señora? la neta es que Bueno, ni me hola. acuerdo, ¿no? Pero pues buenas tardes, ¿no? Afortunadamente nunca ha sido para algo malo. Pero me llega ese reporte, entonces yo voy a Tala y la verdad es que ahí, lo voy a confesar, cometí una imprudencia porque yo me metí a un domicilio que estaba sin puertas, que no tenía ventanas, que la verdad no tenía chapa. Pero la señora me dice, pues pásese. Y me paso y veo las bolsas con cadáveres. O sea, ¿En y estaba serio? escurriendo, era una cosa... olía Horrible. horrible. Y yo abro una bolsa y está un cadáver, estaban los dientitos del perrito. Grabando iba otro... Sí, mi un camarógrafo y yo. Ajá. Entonces dije, tengo oro molido, ¿no? Entonces generamos una nota, la verdad es que muy buena. Cuando regreso al lugar ya estaba todo acordonado, ya no permitían el acceso a nadie. Y me doy cuenta porque a ese tema me clavé mucho y le di seguimiento, incluso fui al juicio, bueno, a las audiencias en los juzgados. Ajá. Y me dio un poco de risa y temor, y ahí aprendes algo nuevo, de que el Ministerio Público, cuando le hace la lectura de lo que se le está acusando, dice, tal como salió en una nota periodística, o sea, te tomaban como Sí. Como prueba, evidencia. ¿no? Como evidencia a final de cuentas, pero pues ahí estaba el asunto de que yo aprendí y de pronto me hablan y me dicen, oye, un mensaje
de un perfil medio extraño y me dice que me van a demandar por meterme a una propiedad privada y por... Digo, la verdad es que no te espantas porque a veces eso es lo de todos los días, ¿no? Te vamos a demandar y no me puedes grabar en la calle, etcétera. Pero pues sí te hace un poco de ruido y dices, ¿sabes qué? A lo mejor sí, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? O sí lo vuelvo a hacer, pero que no se den cuenta. Sí. Descríbenos un poquito más ese momento en el que fuiste. ¿Cómo arrancas? Me gustaría entender Ok. cómo sales de TV Azteca. A mí me llega por un mensaje de Facebook. Ujú. Y un mensaje de Facebook donde dice, hay un mataperros en Tala y tiene 50 perros. Ellos dicen 50 perros, los mete, o sea, los mata, porque ellos decían que escuchaban los golpes, los llantos de los perros, los mete en bolsas y los acumula en su casa. Era una casa de interés social en un fraccionamiento que se llama Los Ruiseñores, en el municipio de Tala, donde vive pues mucha gente que trabaja aquí en la ciudad, ¿no? Entonces que realmente solamente va A dormir. Entonces, cuando yo tomo el reporte, pues yo me lanzo a Tala. Tala está a 1 hora y cachito. Llegamos, a buscar. Eso es lo padre también de ese trabajo, ¿no? Porque de pronto te pueden decir, estamos en el domicilio tal, y te vas, recorriendo y no sabes con lo que te vas a topar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llegamos ahí al fraccionamiento y era hasta la parte más alejada del fraccionamiento. Literal, estaba junto al cerro. Y trataba de ver en las casas, estas casas que estaban llenas de todo menos de habitabilidad. Ujú. Y llegamos a la esquina y veo una casa que está como que entre media abierta y hay unos huesos calcinados en el patio. Entonces me bajo del carro y empiezo a ver en el jardín y de pronto pues no falta la vecina que sale, ¿no? Y creo que tengo todavía ese don de hacer contacto con la gente. Entonces yo me acerco y me gusta preguntar lo evidente para que la gente te pueda decir, "Ay, qué pendejo, pues no lo estás viendo, ¿no?" Exacto, exacto. Pero vas generando una cierta confianza, Una confianza. Sí. ¿no? Entonces, oiga, ¿aquí es Ruiseñores? No, mi hijo, o sea. Entonces, sí, pues aquí es, ¿no? Entonces, esa pregunta es tan sencilla que te la van a contestar y vas a generar ya una conversación, ¿no? Oiga, fíjese que me reportaron un hombre que mataba perros o una cosa así. Ah, sí, el mataperros de Tala. Entonces yo dije, ahí es donde le dices al cámara, ¿sabes qué? Graba. Agárrate. Aquí está la nota. Sí, el cabrón vivía aquí y fíjese que metía y deshacía y les golpeaba y yo los escuché. Señora, me regala una entrevista. A veces no te la van a querer dar, ¿no? Y está en ti el poder empezar a... A generar más empatía para que te Exacto, diga, sí, para está que bien. te diga que sí. Digo, afortunadamente eran muy accesibles. Me dice, sí, pásese, ¿no? Entonces subo la escalera. Era una casa de estas dúplex. El hombre era dueño, me parece que su hermana era dueña de uno de los 2 niveles. Entonces empezamos a subir ahí y la verdad es que el olor te iba alejando cada vez más de la puerta, ¿no? Pero a mí me parecía una muy buena nota. Entonces abro la puerta, hueles aquello que era Ya me entre, imagino. no sé, quemado, entre popó de animales, entre pelo quemado, ¿no? Entonces entré al cuartito y lo que vi, o sea, lo primero que vi fue un buen de suciedad y muchos cueros de animales. Entonces me daba un poco más de lógica. Digo, a pesar de que ya tenía la versión del reporte y la versión de la vecina, pues tenía que yo corroborarlo, ¿no? Entonces entras al lugar, abro la puerta de era un baño y ahí estaba la pila de bolsas de plástico, bolsas negras que estaban escurriendo la sangre. Entonces le hablo al camarógrafo y le digo, oye, pues aquí está. Entonces le pico con el dedo y estaba aguado, o sea, eso se sentía Ajá. raro, ¿no? Entonces de pronto abro una bolsa que estaba ahí, es donde encuentro un cover de animal. Digo, nada, pues aquí está. En ese, bueno, ¿Te perdón. empiezas a transmitir o te llevas la nota? Hago un reporte, Ujú. o sea, hago un enlace, nosotros le llamamos enlace, truco, donde yo simulo una conversación con el conductor al aire y le presento el espacio y le digo, mira, estamos en la casa tal, acudimos a un reporte de los vecinos. Afortunadamente, cuando salgo del lugar, porque obviamente pues siempre hay alguien que te está vigilando, ¿no? Sí. Entonces cuando salgo ya estaba una patrulla de la policía, porque pues, como que, ¿para qué está aquí? ¿Qué están haciendo los medios, no? Y ya yo me llevo
una parte oficial, ¿no? Donde yo le digo, oye, policía, ¿se están investigando esta casa? Sí, estamos investigando. Con eso, ya hay una investigación. Ya tengo yo el sustento periodístico de decir. Entonces me voy a Tala a buscar a las autoridades y me topo que hay una manifestación por este caso. Entonces están afuera con cartulinas, porque aparentemente no era el primer caso. Entonces aquí es donde se hace como una labor en conjunto. Yo hablo con mis jefes y les digo, a ver, tengo el caso de fulano de tal, a ver, déjamelo checo. Bueno, era el hombre que tenía la primera sentencia por maltrato animal en Jalisco, en la historia. ¿Qué? Porque en años atrás había lanzado un perro pitbull desde una azotea a una reja y Hijo de desafortunadamente para él y afortunadamente para la justicia, había alguien que en ese momento estaba haciendo una grabación. Entonces tiene la imagen de cuando él lanza y eso te da un antecedente. Entonces ya no es la historia solamente de Tala. Es la historia de un cuate que lo hizo y por qué salió libre o por qué la ley fue así en ese tiempo, ¿no? Entonces ya te da otra labor de investigación y es donde te metes de lleno con los casos. ¿Qué tanto estiras la nota para cubrir los siguientes días? Mira, dependiendo, y justo lo hablaba hace unos instantes con un compañero, de que yo le lleve algo nuevo, que no sea repetitivo, porque muchas veces vemos la misma nota Es que lunes, eso martes pasa, y miércoles, ¿no? sí. Y son las mismas imágenes lunes, martes y miércoles, ¿no? Entonces tienes que llevar algo diferente y empiezas a dosificar. Me pasó ahora, digo, te voy a combinar, pero por ejemplo, hubo 5 chavos desaparecidos en Lagos de Moreno. Ujú. Yo tomé el caso ya avanzado, pero me tocó ir a Lagos de Moreno a hacer una cobertura me parece que fueron 3 o 4 días, ¿no? Entonces tienes que dosificar tu información para que cada día sea algo diferente. El día 1, digo, ya saliéndonos del caso, no sé si quieres que... Sí, no, está perfecto que toques ese tema, pero de hecho creo que todos en el país nos enteramos porque se hizo una noticia nacional. Incluso sí, internacional. Llegó a Ajá. pasar. El reporte llega de Lagos de Moreno como 5 chavos que desaparecieron el mismo día en un mismo lugar, ¿no? Es lo que empieza a surgir en redes y empiezan a pedir los familiares sobre todo. Ellos se reúnen, era la feria en Lagos de Moreno en ese tiempo y me parece que fue un viernes o un jueves, donde ellos se reúnen en la noche en una zona que es, digamos, hasta cierto punto popular, que se llama el Mirador de San Miguel o el Mirador de la Santa Cruz, ¿no? Que es una parte elevada ahí en Lagos de Moreno. Hay como una especie de canchitas y cosas como para hacer con patineta. Y abajo de ese puente, cuando me tocó ir a visitarlo, había una zona donde la gente decía que ahí la gente iba a consumir, ¿no? Un picadero o una cosa así. Bueno, el punto es que ellos desaparecen de ahí y después, a los 3 días, se genera un video que se hace viral, donde se ve desafortunadamente a los chavos pues amordazados en una finca con varios letreros e inscripciones que tienen un significado y pues se ve a uno de ellos asesinando, ¿no? a sus compañeros. Y eso es el boom nacional e incluso lo decíamos mundial, ¿no? Por la forma en cómo habían sido, ¿no? Y eso vino a destapar otras denuncias que ya se habían presentado de cómo de alguna forma los chicos habían sido recluidos, no solamente ellos, a lo mejor en otros casos, y puestos a pelear entre ellos, ¿no? Como una dinámica de crimen organizado. Surge este video, la familia pues lo ve y se desprende una serie de manifestaciones multitudinarias en Lagos que no se había visto antes, ¿no? O sea, miles de personas que fueron a colocar veladoras en la iglesia principal, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y que pues generan una imagen, la verdad es que muy triste, pero que es de mucho impacto, ¿no? Y es cuando yo regreso aquí a Guadalajara y la verdad es que sí levanté la mano y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer la cobertura. Porque para ese entonces ya habían localizado vehículos, ya habían localizado algunos indicios que pudieran determinar dónde estaban estos chavos, ¿no? Ese día que tú levantas la mano, ¿qué día fue? Porque ellos más o menos desaparecen jueves o viernes, algo así. ¿Qué día fue? Ya había pasado una semana. Ah, o sea, ya es el había lunes pasado. de la semana Ya estaba avanzada siguiente. la Ya había, noticia. el caso ya había avanzado, te digo, ya había los indicios de estos cuerpos que habían encontrado calcinados, sus vehículos ya los habían encontrado, ya habían hablado los familiares, o sea, ya había habido información. Lo nuevo era que habían encontrado un lugar que aparentaba ser una fosa clandestina, ¿no? Entonces, yo llego a Lagos de Moreno
o sea, me voy de aquí desde temprano y empiezo a hacer una lista con los indicios, ¿no? Y, o sea, pues la labor que hacemos todos los días. Llego al lugar y estaba lleno de policías. Y había CEMEFO y estaba una retroexcavadora porque estaban sacando. Para eso ya habían dado un boletín donde decían que en un horno de ladrillo se habían encontrado restos, ¿no? Entonces era una colonia ladrillera. Yo llego, pues me planto a hacer mi investigación y la policía pues se acerca y te pide a lo mejor que guardes cierta distancia. O sea, la verdad es que de alguna forma muy amable, ¿no? Empezamos a levantar imágenes de dron, imágenes aéreas y pues, bueno, el camarógrafo muy, muy inteligente me dice, ¿sabes qué? Vámonos a 3 cuadras para que cuando lleguen a decirnos que ya no, pues ya tengamos algo Y sí, literal así. O sea, en cuanto lo subimos, llegaron, nos llamaron la atención, pero pues ya teníamos... ya tenían imágenes. Ya teníamos las imágenes, ¿no? Entonces, lo curioso de este caso es que empezamos nuestros noticieros a las 2:30. Entonces yo me preparo para hacer un enlace en vivo. Y justo cuando estoy en el enlace en vivo, de hecho hasta me pita una patrulla para que me quite, se va la policía. Te quedas solo. Y nos quedamos, o sea, de verdad, sí sentí miedo. Uh-huh. No como el reportero de Joaquín López Dóriga que volteaba te iba a todos decir, lados. ¿eso será show? Mira, a lo mejor no están acostumbrados o a lo mejor también es parte del show business. No creo en un tema tan delicado, no creo que... Aparte sí más, se bien, veía, ¿no? más bien creo que sí sentía el temor. Yo sentí miedo. O sea, era una colonia lejos de la ciudad. Uh-huh. Estábamos en la periferia y estábamos solos. Y sin policía ya. O sea, te lo juro, estábamos solos, no había policía. Y así con mi micrófono. Sí, no, dale. Pero estábamos, de verdad estábamos solos. Entonces yo empiezo a hacer mi reporte y ahí es donde, tengo la oportunidad de acercarme más de lo que me habían permitido, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde te gana. La pues curiosidad. vamos, ¿no? Entonces termino mi reporte y veo que llega un carro y volteo, o sea, y es compañeros de otra televisora. Uh-huh. Y más atrás vienen otros compañeros de otra televisora, ¿no? Entonces estábamos 3 medios de comunicación ahí afuera del lugar donde estaban haciendo las investigaciones. Y no había nada. O sea, de verdad, nadie ni siquiera para... Yo esperaba que alguien me dijera, ¿sabes qué? Vete más atrás, ¿no? No te acerques, sí, no puedes entrar aquí. Entrar. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Pues ya estamos aquí. Nos metimos a la ladrillera. Uh-huh. Era una calle que tenía casitas improvisadas a los lados. Y estaba donde estaba el horno de ladrillos ya no había nada. Ya lo habían destruido con la máquina retroexcavadora y ya había un hoyo que había sido tapado, unos sellos de inmueble asegurado y pues un ambiente de verdad bastante tenso, ¿no? Entonces yo veo venir a una señora que era habitante de ahí, que estuvo encerrada seguramente todo el tiempo que estuvo la policía. Y yo me acerco con ella y le hago la pregunta esta obvia y evidente que trato de hacer con los demás. ¿Romper el hielo? Oiga, aquí es una ladrillera. Y me dice, pues, ¿qué no estás viendo? Y se va, ¿no? Pero muy, muy renuente, ¿no? Eso te da como, ok, ya marcó su línea por algo, ¿no? Entonces, seguimos levantando imágenes de ahí. Y yo no me quedo con la espinita. Entonces yo me acerco de nuevo y está la señora, pero con una viejita, sentada en una sillita. Una viejita de unos, no sé, 90 años. Estaba sentada ahí afuera de su casita. Y yo me acerco de nuevo a preguntarle y veo juguetes. Y le digo, oiga, ¿viven niños? Me dice, pues, ¿qué no estás viendo? O sea, seguía ella muy renuente. Y todos mis compañeros de otros medios también iban conmigo a hacer las preguntas, ¿no? Uh-huh. Entonces llega un momento en donde nos acercamos, yo me comienzo a acercar con ella y ella saca un teléfono y empieza a hablar por teléfono. Y empieza a hablar en claves, ¿no? Y dice, ya no hay taxis, ya no hay ningún taxi, necesito que te vengas, porque estos ya se metieron y me están grabando. Entonces, como que te cae el 20, ¿no? Entonces yo volteo y veo a la viejita que estaba sentada en la casita, en su sillita. Y la viejita tiene un celular y nos estaba apuntando con el celular. Oh. Entonces de pronto voltea una compañera, Carla, de Aguascalientes, reportera, y yo le veo el terror en la cara. Uh-huh. Y voltea y me dice, es el momento que tenemos para irnos. Y yo, ¿cómo? Nos está grabando. O sea, volteo y sí, la señora hablando por teléfono, hablando en claves, la viejita grabándonos. Y entonces me cayó el 20 y dije, a ver, estoy en el lugar
donde han desaparecido a personas al interior de un horno. O sea, estoy en el lugar. ¿Qué les cuesta a mí hacerme lo mismo si me quedo? ¿Qué me puede esperar? O sea, vámonos. Entonces llego con el otro compañero que apenas estaba haciendo, y todavía, o sea, él hace una grabación, ¿no? Y aquí, le digo, a ver, cabrón, vámonos. O sea, neta, vámonos. Sí, pues vámonos. O sea, son las 2 cuadras que se me han hecho más largas. Y era de día. Era de día, o sea, eran las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. Y de pronto salgo de ahí y empieza a ver, pues a pasar mucha gente, muchas motocicletas, gente que te pregunta, ¿ya no están los policías? Pues no sé. Y córrele al carro, ¿no? Y vámonos. Dices que estuviste varios días. Ujú. ¿Ese fue el primer día? Ese fue el día 1. Y aún así, digo, siendo el día 1... Exacto, es que con ¿qué esa te va amenaza- generando? Porque dices, chale, me tengo que quedar. Probablemente me siguieron al hotel. Sí, o sea, ¿se te genera una paranoia? Sí y no. Porque realmente ahí es donde empiezas tú como a mesurarte. Digo, hubo compañeros que ya no quisieron hacer la cobertura. Pero bueno, no había pasado realmente algo más. Sí vi eso, sí estuvo ahí, sí, o sea, todo, pero no había pasado algo más, ¿no? Entonces yo me voy al hotel, preparo mi nota, desde ahí presento mi información, y al día siguiente, pues me surgía la incógnita de saber, pues, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer, no? Si estoy en un lugar donde no conozco a nadie, donde no hay... Entonces, de pronto empiezas a hacer amistades, ¿no? En los lugares, y la gente te cuenta también sus historias. Yo ya conocía de una familia que regalaba comida a los migrantes en Lagos de Moreno. Y dije, bueno, pues ya estoy aquí, aprovecho para hacer esta nota, ¿no? Y la verdad es que fue un notonón bien padre, ¿eh? Porque llegamos Yo nunca había visto a los migrantes arriba del tren, te lo juro. O sea, los había visto aquí, y falsos migrantes que se vendan Los una trampas pata que le y dicen, ajá. y que dices, no, o sea, mijo, tú vives aquí, tienes carita hasta de Sí, sí, aquí, sí. ¿no? Se nota que eres de aquí, no eres de... Entonces empecé a ver los migrantes allá y me llamó mucho la atención. Fuimos, hicimos una nota. La gente lo que hace es prepara alimentos, prepara lonches, prepara ropa, Les avisan, obviamente, oye, vienen 1,500 desde Guanajuato, en el estado les avisan. Vienen niños, necesitamos comida para niños. O sea, ellos ponen leche en polvo en una bolsita de plástico o una bolsita de agua, una botellita de agua, perdón, y es como si fuera un biberón, ¿no? Y solamente hay unos minutos para lanzar la comida y para lanzar todo. El maquinista ya sabe y baja la velocidad del tren. Entonces yo me preparé para hacer la grabación y todo. Cuando de pronto veo que baja la velocidad a tal grado que se bajan los migrantes. Y llegan y te atropellan y te gritan. O sea, quiero comida, quiero comer, dame. La verdad, pues sí te espanta. Porque dices, o sea, yo nunca había visto así. Había visto caravanas, me había tocado caravanas. En Puebla trabajé en las caravanas de migrantes, aquellas famosas que venían de Centroamérica y que iban a Estados Unidos. Pero nunca había estado en contacto tan directo, ¿no? Bueno, el punto es que terminamos la nota del tren. Y ese tiempo que perdí, ahí te va lo de reportero sin suerte, no reportero, me dio el momento exacto para yo salir de ahí. Íbamos mi camarógrafo y yo, y vemos un chingo de patrullas que iban una tras otra, ¿no? Vámonos. Y le dije, oye, pues como que está raro, ¿no? Y luego volteé y me dice, ¿la seguimos? ¿La seguimos? Entonces nos metemos a las patrullas, cuando de pronto se paran, y estaban como 4 patrullas de la policía, de la fiscalía enfrente, y luego otras 4 atrás, estábamos en medio, y se empiezan a bajar armados y empiezan a hacer pues como una vigilancia a un domicilio. ¿Y ustedes en medio? De hecho tenemos un video donde dice... ¿Y ahora qué hacemos, no? Ajá. Y entonces ya empezamos a ver que se meten a un domicilio y empiezan pues a apuntar. Dije, no sé, quítense, retírense. Como pudimos nos retiramos. Yo le decía, oye, pues nos salimos caminando. No, ni madre, ¿cuál caminando? O sea, vámonos en el carro. Era un cateo. Que estuvimos en el momento exacto del cateo. Entonces termina el cateo, se van. Lo seguimos un poco, pero iban ya como a su base. Entonces ya no le dimos tanta importancia, porque aparte no nos iban a decir nada. Y regresamos al lugar y veo a una señora ahí sentada y le hablo, le digo, oye, pues ¿qué pasó, no? Y me dice, pues vinieron a mi casa. Dije, entonces tenía la entrevista, ¿no? Ajá. Y ella me dice, pues me despertaron, se me metieron, me tumbaron la puerta, o sea, eso para nosotros es... Sí, es, sí, es oro molido. Entonces ya tenía yo mi nota del segundo día. Muy buena nota. O sea, a tal grado
¿Relacionada con el caso? Con el caso, porque era parte de lo que estaba haciendo la autoridad para tratar de dar con estos cuates. O sea, el reporte vino de personas privadas de la libertad en ese domicilio, no los hubo. Digamos, se puede decir que era un tema Una falsa, fallido, ajá. pero yo tenía la imagen, y yo tenía la entrevista, o sea, y era parte de lo que, o sea, desde que era en Lagos de Moreno, pues era parte de lo mismo, ¿no? Ujú. Y de verdad que fue buena nota que aclaro que hubo medios que se dicen ser muy importantes que leyeron tal cual mi nota. Mira, Oh. qué padre. Digo, no sé si es padre, pero es como de, a ver, No, pues digo, pónganse a buscar ustedes Sí, también, ¿no? exacto. no, digo, Pues es un padre robo. porque es un robo, pero también se basaron en No, digo, algo que tú hiciste, ¿no? Es parte de esto, ¿no? Pero, Ujú. pero fuimos quienes lo tuvieron, ¿no? Entonces esa fue mi formación del segundo día y ya tenía yo 2 golpes, ¿no? Tenía la primera y la segunda, ¿no? El tercer día hubo una misa y además hicimos como contactos de ahí y nos dieron el resultado de lo que investigamos el primer día. Entonces con eso pues también ya tienes información para lanzar y así vas dosificando. Eso te hace una muy buena cobertura. Y la verdad es que nos reconocieron mucho la cobertura y, insisto, es como la suerte del reportero. Haber estado en el momento y en el lugar. ¿Ya terminó ese caso? Ese caso no. Justo ayer se cumplieron 2 meses. Hay 2 personas detenidas por este caso. Uno es quien presuntamente dio la orden y otro es quien la ejecutó. Desafortunadamente no hay todavía los resultados porque en esos hornos que nosotros fuimos el primer día, ese día levantaron 500 segmentos. O sea, entonces es muy difícil, las autoridades lo que nos han dicho, que es muy difícil identificar Sí, claro. o armar, ¿no? Porque hay que hacerlo segmento por segmento, pero hay gran posibilidad de que ahí pudiera estar, porque era muy cerca del lugar donde tomaron el video, que es a donde fui el viernes. O sea, el viernes con los en la mano, o sea, Ujú. que pues que tenemos que tener algo diferente, ¿no? Sí. Entonces nos metimos hasta el fondo del lugar. Fue muy chistoso porque nos bajamos. Entonces yo me bajo por el lado del copiloto, mi camarógrafo se baja por el lado. Y de pronto escucho que grita y volteo y ya no lo veo. Entonces dije, o sea, Madres. ¿qué pedo? Sí sentí que se me bajó la sangre, ¿no? Entonces me asomo detrás del carro, estaba tirado, que se pisó una piedra y se cayó. Dije, no me hagas estos sustos aquí, ¿no? Pero pudimos levantar imágenes aéreas del lugar exacto, ¿no? Para armar una crónica y ahora sí de todo lo que habíamos hecho. Y ya no hubo nadie que las estuviera grabando ni diciéndoles Yo algo. no lo percibí, la verdad. Sí había gente que pasaba, camionetas a mucha velocidad, pero ya no sentí, o sea, ese como rigor Ujú. que se había sentido a lo mejor en los primeros días. Aparte, Digo, imagino que cuando existe esta presión mediática, es tanta que pues tienen que sí, ocultarse. si pudieras, O sea, ajá, es lo que decimos muchas veces, o sea, en esos momentos este es el lugar más seguro, porque ya pasó, ¿sabes? exacto. Pero, por ejemplo, digo, me pasó otra anécdota aquí en la ciudad, cuando recién empezaba a ser reportero aquí en Guadalajara. Había habido ataques simultáneos en la ciudad a elementos de la fiscalía de diferentes áreas. Y a mí me tocó ir a uno en un fraccionamiento que se llama Jardines del Edén, en Tlajomulco. Entonces, cuando llegamos, el voto había sido dentro del fraccionamiento, ¿no? Entonces nos pasamos. Yo llevaba un practicante que iba aprendiendo y el camarógrafo, ¿no? Entonces llegamos al lugar, al fraccionamiento, habían asesinado a un elemento de la fiscalía y habían herido a su hijo, un niño de 8 años, ¿no? Y la verdad es que pues ya se ha vuelto tan cotidiano que levantas el reporte, haces lo que tienes que hacer y de pronto te quedas platicando un poco a lo mejor con los compañeros de la fuente o también con las autoridades cuando se presta o con los vecinos, ¿no? Y recuerdo perfecto que todavía estábamos 3 medios ahí y los 3, todos, como siempre, había una chica embarazada que estaba trabajando para Canal 6. Yo me acerco con una vecina que tenía cámaras tratando de ver si hay la manera de tener el video, ¿no? Porque pues eso te levanta, ¿no? Alguna información, tienes algún... Entonces yo me acerco y se escucha un balazo. Y de pronto se escuchan más. Y de pronto se escucha más. El fraccionamiento, para contextualizar, o sea, era una ratonera. Tenía una entrada y una salida. Punto. No había más. Entonces de pronto se escuchan los balazos y nos tiramos al piso. Mi practicante quedó del otro lado de la calle
Y yo lo veía o sea, imagínate un estudiante que estaba... Que por primera vez quiere... Imagínate un reportero que apenas está empezando, que tiene la responsabilidad de un estudiante, ¿no? Dije, madre, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces nos tiramos en la calle y los balazos se prendieron. No sé, te digo, no sé si fue mi inexpertise, pero por ejemplo mi cámara tenía ya más tiempo en esto. La cámara se va detrás de los policías. Él y otro reportero, ¿no? Y yo me quedé ahí y él tenía unas imágenes de... O sea, él grabó todo. Todo lo que estaba pasando. Nosotros lo que hicimos fue una señora nos abrió la puerta de su casa y nos metimos al primer piso. Ella estaba arriba con su familia, sus niños. O sea, fue más de 1 hora de balazos. Que escuchábamos las detonaciones, escuchábamos... De verdad que fue un gran enfrentamiento. Y el camarógrafo con los policías. El camarógrafo estaba afuera. O sea, yo no tenía contacto con él. Ajá. Entonces, de pronto yo hablo oye, está pasando esto. Y el cámara, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues no sé. Yo me quedé aquí. O sea, nosotros nos quedamos aquí en el lugar. Entonces, de pronto me dice, ok, vamos a entrar en vivo. Porque de verdad fue tal la cobertura que hubo que parar lo que se estaba transmitiendo e iniciar una cobertura, una transmisión especial, ¿no? Entonces me hablan, me dicen, hay que entrar con enlaces telefónicos. Y de verdad, o sea, estaba yo narrando la balacera en Jardines del Edén. Estábamos en vivo. De pronto, cuando cesaba un poquito los balazos, nos asomábamos a la puerta y se escuchaban de nuevo y íbamos para adentro, ¿no? Pero de verdad que sí fue muy... O sea, ya había helicópteros para ese entonces, o sea... había una graduación en una secundaria enfrente del fraccionamiento, entonces... O sea, un caos era un total. caos tremendo. ¿Quién decide cuando van en vivo en un enlace especial? Bueno, en esa ocasión, pues fue mi jefe de información. En este caso, tú es lo que haces ahorita. Ahorita tú lo haces. Es lo que hago ahorita. Por eso ahorita te suena y te suena el celular y no deja de sonar. Por eso estás en friega. Por eso estoy ahí pendiente. Pero entonces, ¿qué dices? Pues vas al aire bueno, ahorita. mandas a una... Si tenemos programa en vivo en ese momento, pues ahí entramos, ¿no? A dar el reporte. Cuando no hay programa en ese momento, pues dependiendo de la magnitud de la noticia, es como se interrumpe una transmisión. Ahorita, como ya hay mucho en redes, pues se apoya mucho a las redes, ¿no? Vamos a abrir en redes, ¿no? Y ahí entramos a las redes. En esa ocasión, me tocó hacer los telefónicos y de pronto salimos y nos tiran una bomba de gas. De gas, como gas pimienta. Sí. Ajá. Y la señora, pues, obviamente, dice, a ver, yo les abrí la puerta para que se resguardaran, no para que me pusieran en peligro. Entonces... Se me salen. ¿Se salen o se quedan? No, pues nos salimos. Estábamos en la cochera, ya había más o menos parado el fuego. Fue bien curioso porque haz de cuenta que los agresores, quienes habían cometido el primer homicidio por el que estábamos ahí, pues seguían ahí. Estaban todavía... Estaban ahí, o sea, nos vieron perfectamente pasar, nos vieron al levantar la nota, o sea, de verdad, seguramente se estaban riendo, ¿no? De todo. De pronto, como que se ven descubiertos y es como empieza esta balacera. Lo que hacen ellos es se resguardan en una casa que quedó como coladera, se desnudan, se amarran y salen diciendo que ya estaban privados de la libertad. Esa fue como su dinámica, ¿no? Su coartada. Ajá. Pero pues ya los Ya tenían sabía. bien identificados. Y sí hubo detenidos ahí. Fíjate la manera que quieren salir de... Ya sé. esa situación. Cuando salimos del fraccionamiento, pues ya estaba toda la gente afuera. O sea, había muchos más medios. Estaban todos los de la secundaria que querían salir de la secundaria, literalmente. Y pues sí se sentía como, pues mírame, yo aquí estuve, ¿no? Pero con el miedo que veníamos con los pies temblando, ¿no? Y tú que estás en la parte de noticieros, hay algo que siempre me genera inquietud a mí. Y creo que a mucha gente también, porque lo hemos platicado. ¿Por qué tenerle que tapar los ojos a un criminal? Bueno, es parte de la presunción. O sea, por ejemplo, no nos consta que es un criminal. Aunque no es juzgado. Aunque esté ahí. Aunque ya haya estado detenido, etcétera. Exacto, sí. O sea, siempre es la presunción de inocencia. Si ya hay una sentencia, nombre y apellido. Y la carita. O sea, es por protección a ellos, en caso de que realmente no sean culpables de lo que... Sí, claro, y que después te enfrentes a una demanda, como las que hay ahorita, ¿no? Dices que también es un negocio. ¿Ustedes compran imágenes? Es decir, si algún ciudadano
graba un evento bastante importante, ¿ese ciudadano puede venderles imágenes a ustedes? Yo he comprado imágenes con mi dinero, pero porque yo quiero hacer la nota. No porque la empresa me dé o el medio te dé. O sea, porque realmente no... Es más bien tu hambre de querer tener. Exacto, o sea, y hay gente bien aprovechada que te dice, pues yo tengo el video y si quieres te lo vendo, ¿no? Y en tanto. Y en tanto. Y la gente dice, ay, pues seguro te lo van a pagar a ti mucho más, ¿no? O sea, es mi chamba, pero yo quiero hacerla bien. Quiero pensar entonces que lo dices como si no pagaran bien en los medios, o sea... Pues es que depende, te digo, a mí me va bien. Sí, pues eres el jefe. No, pero me refiero como a si te gusta la chamba, de verdad, te va a ir bien. Te va a ir bien en todos los aspectos. O sea, vas a crecer en tu trabajo, vas a aprender cosas nuevas en tu trabajo y lo económico va a venir también. Te digo porque también yo he visto algunos reporteros que los mandan solitos a la guerra. O sea, a cubrir con... Y andan con el celular y andan con esto y ellos solos... Porque En ahorita medio de- ya graban hasta con el celular. Claro. Y he visto mujeres. O sea, mujeres reporteras que ahí andan, ellas En la nota solitas. roja, sí, claro. Acá, afortunadamente, todavía no llegamos como a ese punto. Siempre salimos en equipo. Y, por ejemplo, ahora mi responsabilidad es que si voy a mandar a alguien, mandarlo bien armado, ¿no? Ujú. Y ahora te quiero hacer una pregunta. Como jefe, ¿has tenido algún momento en que te haya preocupado demasiado alguno de tus reporteros y que dijeras, chale, ¿qué está pasando? Tengo que ver cómo saco a mi reportero o saber de él? Sí, con mi reportero Armando Parra. Sí, me pasa muy seguido, la verdad. O sea, por ejemplo, ahora con lo del huracán, Ujú. él hizo una cobertura de la zona donde estaba pegando el huracán, ¿no? Tenemos un corresponsal en Puerto Vallarta y además estaba él. Entonces, cuando el corresponsal entra al aire, y están, o sea, literal se le están cayendo los árboles en su frente, ¿no? Y yo escucho cómo le dicen, a ver, amigo, tú no eres el héroe, tienes que resguardarte. Pero él seguía en la transmisión y se está cayendo este árbol y está el viento. Y las rachas de viento ni siquiera me dejan escucharte. O sea, hizo una cobertura, la verdad es que muy buena, ¿no? Pero ahora vino la otra cara de la moneda. El otro cuate no me contesta. Y estaba en calle y están cayendo árboles. Entonces te entra una preocupación de decir, chin, o sea, ¿Dónde está? ¿dónde está? ¿Qué pasó, no? Y pues ahí es donde estuve... Porque son tu responsabilidad. Estuve me imagino. marcando y marcando. Y siempre, de verdad, la instrucción y no por... O sea, la instrucción es no arriesgarte. Si tú tienes que llegar y evaluar y ver, a ver, ¿puedo hacer esto? Esto no lo puedo hacer. Yo no te voy a castigar por no traer una nota. O sea, la idea es como si traerla, ¿no? Pero no que pongas en riesgo tu vida. Y hay reporteros, habemos reporteros que la verdad es que luego Te metes en cosas que... dices, sí, o sea, Ya después lo ¿cómo hice piensas, esto, ¿no? no? Ajá. me pasó, por ejemplo, en Puebla, cuando trabajé en Puebla estuve en el 2017, había una zona de robo de trenes muy fuerte en la zona del Pico de Orizaba, en el Triángulo Rojo que le llaman allá, ¿no? De Tecamachalco, etcétera. Me acuerdo y me da risa, ¿no? Yo venía de Zacatecas y mi camarógrafo venía de Colima. Entonces, pues, no conocíamos absolutamente... O sea, esta es la carretera y la vamos a seguir, ¿no? Llegamos a un pueblo que se llama Esperanza y lo primero que vemos es una patrulla balazada hasta los dientes, ¿no? No tenía cristales, ya la habían... O sea, yo no pensé en regresarme en ese momento, ¿no? Vamos. Yo pensé en seguir, dije, ay, mira, una patrulla. Pues hay que grabarla, ¿no? Para tenerla. Entonces, me sigo y llego a un pueblo que se llama Cañada, Morelos. Ujú. Y no había nadie. O sea, nadie quería salir de su casa. Eran las vías del tren, ¿no? Entonces yo necesitaba que pasara el tren para grabar el tren pasando por el lugar donde ¿Dónde se hacían los... hacían los robos. Ajá. Aunque no hubiera habido robos ese día, pero yo quería el tren. Hasta pusimos una monedita, ¿no? En las vías para aplastar, que se güey. que se aplastara. Y de pronto veo un viejito que viene en un burro. Y me acuerdo que lo seguí para tratar de sacarle oiga, y los robos. Pues le saqué 3 palabras, ¿no? Estaba yo sentado ahí, aprovechamos y nos tomamos una bonita sesión de fotos en las vías. Ajá. Después me empiezo a ver patrullas que están pasando por ahí y llega un policía y me dice, oye, pues, ¿qué estás haciendo aquí, no? Digo, no, pues estoy chambeando, ¿no? No, los robos son acá. Me da como cierto, norte de dónde estaban las cosas, pero
Pero a final de cuentas, pues era raro que una patrulla estuviera dando Rondando, vueltas, ¿no? Y luego después había una camioneta que no era patrulla, que también estaba dando vueltas. Pues ya pasó el tren, afortunadamente, tuve las tomas del tren, había unas rocas que eran las que ellos lanzaban para detener el tren y ahí estaban. Entonces ya, terminamos la nota, llego a Puebla, le digo, mire jefa, tengo una jefa, Diana Balbuena, la verdad es muy buena, sí. Mire jefa, traigo la nota del robo de los trenes y me toma esta foto. Y la ve y me dice, estás bien pendejo. Y así, o sea, yo creí que me iba a felicitar, ¿no? Dije, estás bien pendejo, pero con acento poblano que duele todavía más. Estás bien pendejo, papito. ¿Y por qué? Dice, es el rancho del líder guachicolero más grande que hay aquí en Puebla. Pues yo no sabía. O sea, yo no sabía que era el lugar, pues. Pero, pues me tocó. Y es parte del no conocer, ¿no? Y después me entró miedo en la noche de decir, o sea, verga, ¿dónde me metí? ¿Dónde estuve? Pero es por el hambre es lo que te digo, es el hambre de la noticia, ¿dónde te metes, no? Oye, a mí me gustaría también saber cuál fue tu primer noticia que te haya impactado más. La primera noticia que me ha impactado más. La del cadáver. La del cadáver, no. La del cadáver. Bueno, la del cadáver era practicante, pero es que nadie te dice no te acerques, ¿no? O sea, el primer cadáver que yo cubrí, el primer muerto que cubrí, era en Santa Cruz del Valle, en la avenida Primero de Mayo, lo recuerdo muy bien. Había una carnicería y una verdulería ahí. Y haz de cuenta que como las hormigas. O sea, estaba el coche, el cuerpo estaba al interior de un coche y la gente estaba rodeando para comprar su mandado. O sea, parecía como un día cotidiano, ¿no? Normalito, Sí había no pasa acordonamiento, pero la gente estaba ahí. Y el camarógrafo, la verdad es que, pues, es que somos novatos. No te dice, no te arrime, o sea, el carro estaba forrado de moscas porque ya había pasado muchos días, digo, con el respeto de la víctima. Pero no me dice, no te acerques. Entonces yo, a ver, vamos a... Le pego un olfatazo que se me entume la boca, la lengua, los labios. Y volteo y el camarógrafo estaba riéndose. Me dice, es que no te arrimes. Digo, pues es que no me dice. Y bueno, pues ya. Pero eso fue mi primera experiencia. Que nos pasa a todos los que somos nuevos, ¿no? Que se nos olvida la tarjeta para grabar, que se nos olvida el micrófono. Pero ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Dónde quieres llegar? Híjole. Pues no sé, la verdad, afortunadamente todo lo que me he propuesto se ha ido Se ha ido cumpliendo. se ha ido cumpliendo y creo que sí le he chambeado para tenerlo. O sea, en algún momento dije, quiero ser reportero. No se me dio la oportunidad, por ejemplo, aquí no fui reportero primero, fui reportero en Zacatecas. Allá me dieron la oportunidad en el TV Azteca de Zacatecas, porque digamos que Jalisco es como una élite un poco más grande como para agarrar a un novato, ¿no? O en ese tiempo así lo era. Y mi primer día en Zacatecas, me acuerdo que yo iba entrando, bueno, o sea, llegué, buenos días, etcétera, ¿no? Te vas a las minas, porque había un cliente que compraba notas y era de una mina. Y yo, sí, pues están aquí a la vuelta. No, es en Mazapil, como a 4 horas de aquí, te quedas 3 días, vas con el camarógrafo fulano. Y nunca había entrado a una mina. La verdad que fue una experiencia muy padre. Porque hay dormitorios, pues yo me imagino que como así bueno, ayer estuve en la cárcel. Ajá. Y así es exactamente, ¿no? O sea, ahí están los dormitorios, Como muy acolocaditos, Ajá, ¿no? Con tienen- las literas, o sea, etcétera. la mina tiene más población que el pueblo que hay ahí en Mazapil, ¿no? Y tiene un cine, y tiene una capilla, y tiene un comedor industrial, y tiene canchas, y tiene... O sea, fue una experiencia que fue aventarme bueno, fue mi primer nota como reportero, Reportero, bien. contratado, ¿no? Entonces yo al principio decía, yo quiero ser reportero, se me dio. Después decía yo, a mí me gusta tener mi programa. Y afortunadamente se me dio. O sea, me jalaron, ¿no? Porque ya van viendo como que tienes, pues este también tiene aptitudes para la conducción, ¿no? No nada más para reportear. Y después yo decía, bueno, me gustaría ser jefe de información. Y es donde estoy ahorita. Entonces, como que todo ha ido, paso a paso, pero bien. Hay unos premios que dan a los reportajes que están chidos.
Nunca me he ganado ni uno, ¿eh? Pero a lo que voy es justo eso. Hablar un poquito de la calidad. Ah, Porque aparte de ese tipo de reportajes que ganan es por la historia que tienen, pero también tienen como una producción con Sí, buena claro. manufactura. ¿Cómo se dan estos reportajes? O sea, es decir, tú tienes todos los días una oportunidad nueva de contar una historia nueva. Pero esos reportajes que ganan se lleva un tiempo, es decir, ya lo maquilaron desde antes y entonces le meten más arte ajá, producción. o exacto. producción y eso para lograr esos premios o cómo es, porque digo, hay muchísimo talento aquí en Jalisco, hay muchísimos realizadores, sobre todo de cine, y siento, o bueno, a mí me gustaría, porque a mí me gusta la fotografía, pero sí me gustaría ver reportajes con tomas bonitas, por lo menos. Aunque sea una nota roja, pero que veas la imagen, no sé, o que sea la bandita, o que sí las hacen, pero un poquito con más, no sé, más propuesta, por así decirlo. Yo entiendo que por lo rápido a veces no se puede, pero estos reportajes que ganan tienen esas características. ¿Cómo se logran ese tipo de El reportaje reportajes? ganador. Bueno, es que, por ejemplo, aquí el premio más importante que se da en Jalisco es el Premio Estatal de Periodismo, ¿no? El premio emisario. Y son diferentes categorías. Hay categorías que incluso se declaran desiertas, porque no hay ¿Quién las gana? ni quien participe, pues. Pero, por ejemplo, el tema de noticias siempre es algo muy competido. Y, por ejemplo, la noticia no la puedes postproducir, ¿no? Bueno, sí podrías, pero ahí más bien yo creo que lo que se busca es que sea una noticia de impacto. O sea, por ejemplo, la compañera que ganó el año pasado tenía una historia, o sea, magnífica, de un niño que había sido robado en el hospital y que fue encontrado 16 años después, ¿no? Sí. Gracias a un... ¿Hasta cuándo es de ella? Porque al final la replican muchos medios. O sea, ¿cómo? Ella tiene la exclusiva. O sea, ella tiene la exclusiva de estar con la mamá en el momento en que le dicen, es tu hijo. O sea, tenemos las pruebas de ADN donde dice que es tu hijo. Ok. Y la verdad es que los compañeros, todo el mundo, desde que lo vimos en televisión, dije, o sea, esta nota está para ganar un premio. Ya. O sea, y es cuando haces el comentario de decir, ¿sabes qué? Esta nota, por ejemplo, el compañero que va al huracán y se topa una mujer embarazada, ¿no? O sea, dices, son notas que pueden ganar, como un tema de noticia, ¿no? Ya los reportajes, pues sí tienen un poco más de planeación, tienen más planeación, porque tienes que tener diferentes entrevistados, porque tienes que encontrar un tema que sea de impacto, que además esté vigente, que sea actual y que genere a lo mejor un cambio dentro de la sociedad. ¿Qué mentalidad cambia con ustedes como reporteros o responsables de dar la información? Lo digo porque siempre estamos viendo noticias, información que desgraciadamente muchas veces es una información negativa en la cual la ves y te estás alimentando precisamente de todo lo malo que está pasando. Intoxicando. Te intoxicas, a final de cuentas. ¿Qué pasa con ustedes? Porque ustedes están ahí y están viendo cómo, perdón por la palabra, el mundo se está pudriendo de alguna manera y ustedes están en ese ojo de estarlo viendo cómo se desarrolla todo eso. Sí, uno al final elige si le apaga la Ajá. tele y se va o hoy no veo las noticias, ¿no? Porque Sí, claro. a mí en mi caso, si yo veo muchas noticias, sí te impacta. ando Sí, como sí. medio acá, medio nerviosón. Digo, no, pues qué necesidad tengo, ¿no? Al final, si me va a pasar algo, obviamente te cuidas, pero pues ya me tocaba, ¿no? Pero procuro no contaminarme para no preocuparme y ya veo notas que son como relevantes y órale, pero ustedes no sí pueden están... escapar de eso. Ajá, Sí, o sea, claro. ahí están, ¿qué onda? Pues no sé si es como con el tiempo lo vas aprendiendo, lo decía de no llevarte las historias a la casa, ¿no? De que se queden en el trabajo. A veces es imposible porque pues estás trabajando todo el tiempo estás viendo información y ya se actualizó este tema. Lo que a mí en lo personal me pudiera haber funcionado es tener esa versatilidad de un día cubrir algo muy negativo, pero también tener la capacidad de hacer algo muy positivo, ¿no? Y poder encontrar esa dualidad. Y lo decía, por ejemplo, hoy, que estaba en la Basílica de la Virgen de Zapopan, ¿no? Con miles de personas que estaban llorando con la imagen y contando sus historias. Y ayer estuve en la cárcel, en un taller de maderas, ¿no? Dentro de Puente Grande, donde hacen
los anuncios espectaculares y donde hacen los forros para los vehículos, calzado. O sea, vas como a los dos extremos y eso es lo padre que te da ese trabajo. O sea, yo es lo que he encontrado del día. Hoy, por ejemplo, los estoy conociendo a ustedes, ¿no? En mi chamba todos los días conozco a alguien distinto. Nuevo. Sí. O sea, todos los días conozco una historia diferente. No se vuelve monótono. Todos los días tengo que ver cómo voy a contar esta historia. A veces las historias vienen, pero a veces hay que salir a buscarlas. Y eso siento que te despeja mucho la mente. Y por ejemplo, ustedes, digo, eligen o piden también cuando tienen un noticiero, porque vemos, por ejemplo, el noticiero de TV Azteca nacional, donde ellos se van a cubrir de repente la guerra, Uh-huh. como ahorita lo que está pasando con Palestina y Jerusalén, y se van a cubrir para allá. ¿Tú lo pides? ¿O realmente tú quieres? Porque ser ya un periodista que va a esos extremos de estar en el punto de riesgo, pues no sé si lo tenga que pedir o tenga las ganas de ir, realmente es tú vas y tú vas. Yo creo que tiene que ser como que de las dos, ¿no? Digo, a nivel nacional se maneja completamente distinto. Allá sí se manejan las fuentes. O sea, tú cubres el Congreso y tú cubres lo policíaco y tú eres un reportero de guerra o un reportero de carácter internacional, ¿no? Aquí en el local es diferente. Aquí, por ejemplo, se aplica el yo levanto la mano, es decir, yo quiero ir. Ahorita que me preguntabas a dónde quieres llegar, a mí me gustaría algún día estar, no por estar en la pantalla nacional, sino por tener esa oportunidad de ir a hacer coberturas a otras ciudades, de empezar de cero una historia, de tener solamente un dato, porque a veces, por ejemplo, me ha pasado mucho, y favoreciendo con las redes, de que te dicen, es que pasó un choque en tal lugar, ¿no? Y te metes a las redes, te metes a un comentario donde la vecina dijo, descansa en paz mi tío fulano, y te metes al perfil y ya contactaste a la familia, y en ese perfil subieron un video de este caso, entonces ya vas armando la historia, y eso o sea, es algo padre, ¿no? Y o sea, me pasó, por ejemplo, en una nota donde una persona se ahogó en un paso a desnivel en Héroes Ferrocarrileros y no recuerdo cuál es la otra, pero Es Washington, ¿no? Washington. Sí, por ahí. es por ahí, En el como túnel, cerca de en la el UTEC, túnel. ¿no? Sí, Ajá, sí, sí. en el túnel. Se ahogó una persona. Y me dicen, dale seguimiento. Entonces yo lo primero que hago es meterme a las redes de las páginas que publicaron la noticia y encontré a un cuate que dijo, descansa en paz mi compañero, ¿no? Y me meto y le escribo. Afortunadamente me contestó rápido. Y me dice, es que este cuate trabajaba para una empresa tal. Entonces voy a la empresa, me encuentro a una persona que va saliendo de esa empresa que fue su compañero. Y me dice, vive en tal colonia. Y me voy a la colonia. Y me dice, es que no está su familia porque están esperando el cuerpo, pero su compadre es fulano de tal. Entonces voy con el compadre y el compadre me cuenta que este cuate, la persona que falleció, le habla por teléfono y le dice, se me está metiendo el agua. Pero él estaba en otra ciudad y dice, yo sentí una impotencia muy grande de escuchar cómo mi compadre se estaba muriendo. Entonces su compadre le toma una foto al interior del carro con el agua y le dice, se me está llenando. Es la última foto que tomó en su vida. Chale. Digo, afortunadamente nos lo pudieron compartir y tuvimos una exclusiva de ese caso con todos los elementos que te estoy platicando, ¿no? Ajá. La familia después habló para nosotros. Esta persona tenía un problema en la cadera que era imposible que se bajara del carro o que rompiera la... Porque mucha gente... ¿Y sabes qué es lo más triste de esto? Es que hay videos de afuera Que hay gente, ¿verdad? que hay gente que está grabando cuando él está pidiendo ayuda. O sea, neta, eso no podemos llegar. Y es que es algo tan triste que está pasando algo y la gente prefiere tener algo para subir. Decir, quiero grabar rápido para tener eso, que ayudar. Que ayudar a alguien, ¿no? Muchas veces es... O que hablar a alguien que lo pueda ayudar. Exacto. Si tú no puedes en ese momento, pues muévete y habla y deja de grabar. Pero la gente prefiere tener esa nota para subirla y decir, yo la tengo. Pero ¿cómo es posible que estés grabando y dejes que una persona... Se muere ahogada, ¿no? muera O ahogada? sea, y eso es a lo que llegamos en la parte de la enseñanza, porque la gente dirá, es que qué amarillistas, ¿no? Que sacaron la nota y que sacaron la foto de esta persona y a lo mejor la llamada, ¿no? Que hicieron. Pero ¿qué nos enseña este caso?
con esta situación. Juan Carlos, y este tema de los medios nuevos, como las redes sociales, ¿qué tanta competencia o qué tanto les ayuda a ustedes para sacar sus notas? ¿O qué tanto les estorba? Mira, al principio la indicación siempre era no llevarlo de las redes a la televisión. Porque sería darle fuerza. Malamente pensado, ¿no? O sea, se tiene que trabajar en conjunto. O sea, ahorita lo que hacemos, por ejemplo, es... En redes puedes encontrar una buena historia. Y puedes encontrar algo que no lo puedes tener a lo mejor tú, pero que haces uso de eso para complementar un reportaje o una nota. El video, el testimonio. Sobre todo ahorita que, por ejemplo, hablamos de una catástrofe en el otro lado del mundo, pero ya tenemos información a través de las redes que obviamente van a la televisión. Y mucha gente dice, es que la televisión ya se está muriendo y están aprovechando las redes, ¿no? Pero no, al contrario, o sea, están trabajando en conjunto. Están trabajando en conjunto. Y, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo le han apostado mucho al tema de las redes sociales y les ha dado buenos dividendos porque es una de las páginas mejor posicionadas en cuanto a información, que tiene ya también este carácter de que pues no es cualquier medio el que lo está publicando y que también todo está corroborado, por supuesto, para que sea una fuente bastante confiable, pero que también tenga ese sentido de la inmediatez. La gente ya confía en ustedes. Es que ya sabes que las noticias que vienen de ahí de alguna manera están basadas en hechos reales, porque también nos enfrentamos que las redes también tienen muchísima información falsa. Sí, y te puedes equivocar, es más, al momento. Por ejemplo, hacía la referencia de la anécdota de la cobertura de la muerte de Vicente Fernández. Ya había todo un protocolo como el de Adela Micha con Silvia Pinal. Ah, ¿sí? O sea, ¿existía la operación Vicente Fernández en los medios? No recuerdo si le llaman notas o pilote o notas... Tiene que ver algo con eso. Sí. ¿No? De que tú tienes que tener ya preparado algo de alguien que... O sea, bueno, la verdad es que dio bastante tiempo. Estuvo mucho tiempo en el hospital, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que ya había toda una planeación para la cobertura. Era un domingo y yo había salido de guardia del sábado. Que de hecho me había tocado estar en el rancho y yo no conocía a la familia porque... Pues la verdad es que de pronto hay áreas que no exploras, ¿no? Uh-huh. Entonces yo veo pasar una chava y me dice, es la nieta de Vicente. Güey, yo no la conozco, ¿no? Pero bueno, el caso es que estuvimos hasta muy tarde el sábado y el domingo me levanto muy temprano, reloj biológico. Y lo primero que veo es un tuit de Pati Chapoy. Ah, porque también te vuelves adicto, ¿no? A estar revisando el teléfono todo el tiempo, ¿no? Okay. Donde dice, acaba de morir hacía 5 minutos. ¿No? Entonces le marco a mi jefa, le digo, oye jefa, acaba de morir Vicente Fernández, lo confirmó fulano de tal. Pues se activa el protocolo, vénganse quienes se tenían que venir. Entonces voy yo al canal, llegué temprano, desafortunadamente, uh-huh. Y me mandan al hospital a hacer la cobertura de cuando salga el cuerpo del hospital a la funeraria, ¿no? Ajá. Entonces llego, me paro, yo la verdad muy fresco porque había compañeros que tenían meses ahí en el hospital cubriendo el estado de salud de Vicente. Y ahí me topo como con estas ciertas cosas que te dan los medios nacionales. Había una conductora de Venga la Alegría que estaba haciendo la cobertura y de pronto pues dices, ay güey, o sea, estoy a la par de estas personas, ¿no? Haciendo yo también mi labor de información. Había otra chava, no recuerdo qué otro medio era, pero el caso es que yo tenía un hombre que cantaba como Vicente afuera del hospital y le dije, me espera tantito, voy a hacerle la entrevista. ¿Que tú lo habías llevado? Yo lo había acercado, ¿no? Entonces, en lo que espero que me den el cue, la otra vieja se lo lleva y ya empieza a hacerle la entrevista. Y ahí también dices, oye, pues la verdad me chamaquearon, ¿no? Pequé de inocente. De inocente. Sí. Entonces, el cuerpo va a la funeraria ahí por Avenida México y nos dejamos ir todos los medios, ¿no? Los del hospital nos fuimos a la funeraria y nos posicionamos en la parte donde salen las carrozas, ¿no? Uh-huh. Se hizo la guardia. No había mucho movimiento, la verdad es que hay que decirlo, no había mucho movimiento en la funeraria. Y de pronto vemos salir una carroza, la verdad, a mí se me hizo muy viejita. Uh-huh. Estaba, creo que era de azul y tenía unas abolladuras en la carrocería. Y a todos pero estuvo mucho tiempo parada ahí en la rampa. Ajá, sin salir, sí, ¿no? como que ya voy a salir y expectativa. Entonces de pronto es como, no, pues sí es, ¿no? Es la carroza donde viene Vicente. Entonces sale la carroza, todos los medios estábamos grabando. Ahí ya había medios internacionales, la verdad es que era un mundo de gente. Uh-huh. Y de pronto había fans que empezaron a lanzar flores y a aplaudir, ¿no? Y había señoras que estaban llorando
Y todos nos fuimos con la finta, ¿eh? O sea, de verdad, ni uno solo Dudó. Preguntó. nos fuimos. Estamos aquí. Y bueno, en eso, narralo. yo, digo, no porque me vaya a parar el cuello, pero sí tenía esa duda, porque al final de cuentas es la gente de espectáculos la que está haciendo la cobertura. Yo estaba en Ajá. noticias, tenía esa duda de, oye, pues es que no tengo nada confirmado, ¿no? Entonces toma una callecita y se incorpora a la Avenida México y se adelanta. Y yo me regreso y le digo al cuate de la funeraria, le digo, oye, ¿es o no es? Y me hace así. Como que no podían decir tampoco por el tema Sí. no sé, seguridad allá. No, y me dice, no es. Entonces yo le empiezo a hablar. Oigan, compañeros, me están diciendo que no. Y en el foro ya estaban diciendo por dónde se iba a ir Vicente Ajá. Fernández y que seguramente va a tomar a López Mateos y que ese es Ajá. el camino más directo al rancho. Y hasta hay un TikTok que se hizo famoso de un compañero en ese tiempo era de Azteca, que le dice, es mi mamá. O sea, digo yo, no es Vicente Fernández. Le estoy informando que no es Vicente Fernández, no es la carroza de Vicente Fernández. Y todo el mundo se fue con la O la finta. con la finta. ¿Qué pasó con esa nota? O sea, se hace viral en internet, pero tú estabas haciendo un en vivo también para noticieros. Todos estábamos en vivo para los noticieros. Se hace viral porque la gente toma los fragmentos del De noticiero nada del más, y programa. arman algo, nada más. Entonces ya cuando sale, pues ya sale en una camioneta que tú dices, pues sí es Vicente Fernández, ¿no? Y escoltada por la policía y agentes de la vialidad. Esa cobertura la hice en una motocicleta. Ok. Entonces me trepo yo a la motocicleta y mi camarógrafo en otra. Unas motos muy chidas, la verdad. Es que el productor sí se lucía. Tenía unos amigos que eran como de Bikers. ajá, que bikers. les encantaba y eran unas motocicletas muy padres. Entonces yo me voy y creo que es el día que más he hablado en mi vida, ¿eh? O sea, desde que sale la carroza de la funeraria ahí en Avenida México hasta el rancho no paré de narrar. hablar y de Sí narrar. regresaron todos los medios. Sí, no, pues ahí nos quedamos. O sea, todo el mundo se quedó con... Uy, no mames, la neta es que la cagamos. ¿Cómo íbamos a pensar que ahí iba Vicente Fernández, no? Pero entonces cuando ya sale la real, o sea, nos vamos detrás de ella y yo me voy narrando todo el trayecto. Llega un momento en el que, en ese tiempo trabajaba para otra empresa, que Televisa jala la señal que teníamos nosotros a la nacional. Porque teníamos la imagen pues de la carroza, todo, ¿no? de toda la carroza. Y de la gente, porque había mucha gente que salió a las calles, a las avenidas, que sabía ya el recorrido al rancho, ¿no? Y la gente salía a aplaudir y todo eso lo íbamos contando. Había momentos en donde el tráfico te permitía estar a la par y hubo un momento en que me lo permitió. Yo alcancé a ver el féretro, ¿no? Y vi a una persona que era su familiar y vi cómo me vio a través de la ventana. Y sí sentí como esa empatía que ellos de pronto tenían con los medios de comunicación, ¿no? Pero también de decir, ¿sabes qué? Es un momento de duelo muy íntimo. O sea, con esto no me voy a meter. Entonces, retrocedemos. Y la verdad es que, o sea, en mala leche, los programas de espectáculos nacionales nos iban aventando el carro para, pues para desestabilizarnos. Era más fácil movernos a nosotros por la moto que la ellos competencia, pues, de la los nota. carros, o sea, iban los carros gente, camarógrafos en las ventanas de los coches grabando ese momento. Y yo iba, hasta hay unas fotografías donde salgo, ¿no? En la motocicleta haciendo la cobertura. Llegamos al rancho, ya había un montón de gente. Se mete en la carroza, nos cierran las puertas. Y cuando llego, pues lo primero que hago es empezar a buscar, ¿no? O sea, tú buscas rostros, ¿no? Y veo en la puerta a una señora con una bandera de México. Y la veo muy triste, ¿no? Entonces, con la adrenalina de bájate de la moto, el camarógrafo me sigue, vamos a ver qué es lo que dicen los fans de Vicente. Señora, para que nos platique, pues, ¿qué siente? Se suelta a llorar de una manera que hasta el camarógrafo y yo nos volteamos a ver o sea, ¿qué onda, no? Y la señora dice, es que yo lo quería mucho, es que él era mi novio, pero él no lo sabía, era mi novio platónico. ¡Pum! O sea, ese clip se fue al TikTok y tuvo, o sea, millones de reproducciones por el novio platónico de Vicente Fernández, ¿no? Y el marido estaba ya a un lado, aparte. pero fue una experiencia como muy padre. Nos dieron acceso a la arena BFG, donde fue el funeral. Ya había muchas cosas preparadas. Y en la noche, ya cuando estaba ahí, pues, los funerales, todos los medios nos pusimos en fila, ¿no?
Y yo volteaba y veía, pues, gente de prensa nacional, prensa internacional. Y yo decía, o sea, qué chingón, estoy a la par de estos cabrones, ¿no? Estoy haciendo una cobertura del tamaño de esto. Y, o sea, fue todo ese día, toda la noche. Al día siguiente regresamos nuevamente ahí al funeral. Y, o sea, era convivir con la prensa internacional. Y recuerdo que, o sea, te digo, reportero sin suerte, no reportero. Siempre en las coberturas llega un momento de mucha adrenalina, donde tienes todo, donde todo se te presta, pero también vienen bajones donde no sabes qué vas a decir. Y la gente, y te siguen metiendo y te empiezas a ver repetitivo, ¿no? Entonces yo veo que viene un señor y ahí también, pues, cabe mucho en cómo trates tú a la gente, ¿no? O sea, a mí me gusta llegar y hacer amigos, ¿no? Llegar y hacerte amigo del que está limpiando, porque es el que te va a conocer a la gente, ¿no? Y entonces el de seguridad me dice, oye, él es el padrecito, que es compadre de Vicente o amigo de Vicente. Entonces yo me acerco, le digo, oiga, pues, dijo, sí, yo le unté los santos óleos a... Es oro molido, ¿no? Entonces, me pongo a hacer y te cae la entrevista. O sea, ahí llegas y ya depende de ti también, de tu capacidad, de cómo la explotes. Afortunadamente hay un equipo que te respalda y levanto la mano y digo, tengo esta información, vamos contigo. Y vamos a hacer el enlace contigo. Pero es parte de la dinámica que te da una cobertura especial, porque no hay nada preparado, es lo que vaya surgiendo, ¿no? Oye, la verdad es que es un honor tenerte aquí y haber platicado contigo, porque para mí el periodista, quien nos lleva las noticias, es un profesional que realmente se merece mucho respeto, porque no es fácil, no es fácil salir a las calles, no es fácil tener que reportar para decirnos a los demás. Y aparte que también es una profesión que todo el tiempo están corriendo cierto riesgo, porque se ha visto que en el país pues hay muchos reporteros que desafortunadamente pues han perdido la vida, ¿no? Por meterse en ciertas cosas que no tenían que hacer o lo que sea. Pero la verdad es que merecen ser más protegidos, merecen, porque la verdad es que de verdad necesitan tener un respaldo para poder seguir saliendo y seguir teniendo pues esas fuerzas y esas ganas de seguir informándonos. De verdad, muchas gracias por estar aquí y espero que la gente que haya visto esto pues también tenga una probadita de lo que se hace realmente y que se guarde más respeto a nuestros reporteros que salen a las calles. No, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muy pocas veces hablamos de lo que hacemos, siempre hablamos de lo que hace alguien más. Y sí es padre tener ese reconocimiento. Normalmente el reportero no vive del reconocimiento, porque al final de cuentas pues, su trabajo es reconocer el trabajo de alguien más, pero sí es muy padre. Aquí en Guadalajara me ha tocado mucha unión entre compañeros. Siempre hay ese tema del pique, ¿no? De tener la nota, pero hay mucha unión y hay mucha colaboración y entre todos nos hemos protegido de alguna u otra manera cuando nos hemos sentido vulnerables, que yo insisto, nunca he sentido que no debo hacer mi trabajo. O sea, sí te ha dado miedo, sí ha habido una cobertura que yo siento que es peligrosa, pero también tenemos ese tema de la autocensura que afortunadamente nuestros medios nos lo dan. Sí, te garantiza la vida. El entrevistador entrevistado el día de hoy. Es el primer podcast en el que estás, Juan Carlos. Sí. Seguro va a ser el primero de muchos. El público que nos ve y que gusta de las historias y las personalidades que traemos, yo sé que te va a pedir en otros podcasts. Y antes de terminar, me gustaría que dieras tus redes sociales por si alguien quiere saber más de ti o seguirte o contactarte o algo. En Facebook estoy como Juan Carlos Robles. En Instagram estoy como @JCReportero, que es pues no es apodo, pero es algo que desde la universidad, por las iniciales de JC Reportero. Ajá. Y en Twitter estoy, bueno, en X ahora, estoy como JC-R Robles. Perfecto. Si no, ya saben que en la caja de descripción les tendremos todas sus redes sociales bien para que puedan seguirlo. Así es.
Porque todavía está como que el que... Todavía soy del cuate que tiene @hotmail. Yo también tengo el Hotmail. Yo también el tengo Gmail. Hotmail, ¿eh? Sí. Sí, ya escuché que crujían los huesos por aquí. Bueno, y a todos ustedes, como siempre, agradecerles el llegar hasta este punto del video. De parte de todo el equipo que hacemos Historias a Media Luz, les agradecemos muchísimo sus likes, sus comentarios, sus compartidas, sus seguidas. Búsquenos en Facebook, en Instagram para ver detrás de cámaras y saber más de las personas que no salen a cuadro, que pronto vamos a tener alguno, ¿eh? Sí. También hay que platicar con alguno de los que están detrás de cámaras que ya se animen a contar alguna de sus, A que de sus cuenten su historias. historia, porque aquí todos tienen Tienen una historia que contar. Exactamente. Pues muchísimas gracias, de verdad, por seguirnos. Esto alimenta cada vez más las ganas de seguir con este proyecto y de traer esas historias. Si ustedes quieren contar su historia también o conocen una historia que tiene que ser contada, escríbanos y seguramente alguno de nuestros productores contestará y si podemos los tendremos aquí, porque acuérdense que este micrófono es para todos. Pues con eso nos despedimos, diciéndoles que aquí todos tienen una historia que contar y nos vemos en el próximo episodio de Historias A Media Luz. Muchas gracias. Gracias. Historias a Media Luz.